El libro de Job nos corresponde el capítulo 25, pero bueno, yo aprendí a estudiar la escritura de acuerdo al método que usaba Martin Lloyd-Jones. Y bueno, este tema de hoy creo que pues tiene algo de particular. Y quiero que por favor abra su Biblia en Job capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículos 9 y versículo 10. Esos son el texto de hoy. Dice entonces así la palabra del Señor. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A manera de introducción, hay una escritora, actriz y cantante alemana de nombre Marlene Dietrich. Esta cantante escribió un poema, el cual tituló Sufrir en silencio, una costumbre muy nuestra. Sufrir en silencio, una costumbre muy nuestra, así titula ella el poema. ¿De qué se trata este poema? Ella dice que muchas mujeres se esconden en sus pensamientos, que muchas mujeres sufren en soledad y lo hacen de manera callada al punto de que nadie lo note. Ella dice en su poema que se aparenta con una resistencia estoica y se finge mientras en su interior se libran batallas que no tienen tregua alguna, hasta que ocurre día a día y rompe su corazón. Ella dice, somos seres sociales y sin embargo la mayoría elegimos sufrir de forma solitaria. Preferimos compartir risas, pero son risas fingidas. Los buenos momentos los aferramos a la rutina y de esta manera pasamos la vida. Termina su poema diciendo: hace falta más valor para enfrentar el sufrimiento que para morir. Y resume diciendo: traumas y silencio van de la mano. No es fácil poner en voz alta todo aquello que nos duele y existe miedo siempre porque viene el juicio. La predicación expositiva tiene estas bendiciones de poder una vez más volver a leer los libros. Si ustedes se dan cuenta, este poema hace mención al sufrimiento de las mujeres. Y quisiera que ustedes entendiesen que detrás del libro también hay una mujer, que es la esposa de Job. Y quisiera que usted entendiera que esta mujer no es de palo. Quisiera que usted entendiera que esta mujer no es de mármol. Quisiera que usted pudiera entender que esta mujer también perdió 10 hijos. Quisiera que usted pudiera entender que esta mujer es la esposa de un hombre muy reconocido, pero que ahora no tiene nada. Quisiera que usted pudiera entender a una mujer que visita a su esposo en el basurero de la ciudad, porque es allí donde viven los leprosos. Quisiera que usted entendiera que esta mujer ya no puede abrazar a su esposo porque su esposo tiene lepra. Y quisiera que usted entendiera que esta mujer no puede darle un beso a su esposo porque el aliento de su esposo está mal, hiede, dice el libro, y es una realidad. Pero también quiero que entienda en esta mañana que hay muchas mujeres
que están atravesando esta realidad y, como lo dice el poema, están librando batallas porque por muchas cosas y en muchas cosas sufren en silencio y no lo pueden expresar, lo guardan en su corazón. Así que, ¿qué debe hacer una mujer en medio de su dolor, en medio de la tragedia que puede llegar a vivir cuando vienen circunstancias adversas como las que nos refiere el libro de Job? Por eso el título en esta mañana es El silencio de la mujer que sufre. El silencio de la mujer que sufre. Y interesante, porque son los únicos 2 versículos en todo el libro de los cuales se habla de la esposa de Job. Y implícitamente al final del capítulo 42, donde se dice que pues Job volvió a tener el mismo número de hijos. O sea, tuvo 10 hijos y pues se tuvo con pues el escritor de registrarnos para cerrar la historia del libro. Ahora vuelve y miremos la pregunta: ¿qué debe hacer una mujer cuando está sufriendo en silencio? ¿Qué debe hacer una mujer cuando está atravesando batallas en su corazón? ¿Qué debe hacer una mujer, según el texto que leímos, cuando sufre por los hijos, sufre por el esposo, sufre? ¿Qué debe hacer? Y de plano, ¿qué debemos hacer nosotros cuando sufrimos por muchas cosas en nuestra vida y sobre todo en silencio, que nadie la sabe excepto Dios? ¿Qué hacer? Lo primero que el texto nos dice es que en esta condición no se debe caer en necedad. Ese es el primer aspecto que vamos a tratar. No hay que caer en necedad. Todos los documentales, todo el registro que tengo del libro de Job de la Universidad de Princeton descalifican muchísimo a la mujer de Job, pero el texto no dice nada de descalificarla, porque es una mujer que está sufriendo. Es una mujer que está sufriendo mucho por el texto. Bien, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Este verbo maldecir actúa como un eufemismo, es decir, como una palabra sustituta que puede hablar de 2 cosas. En un sentido, esta palabra puede hablar de bendición, pero en otro sentido habla de una alta traición. Por eso algunas versiones antiguas de la Biblia no dicen maldice a tu Dios y muérete. Otras versiones dicen bendice a tu Dios y muérete. Ahora bien, como es una palabra que es sustitutiva, la expresión de la esposa de Job está indicando que tiene un dolor muy grande por la circunstancia vivida, circunstancia que el libro nos describe muy bien. Y yo le diría a usted como mamá, ¿qué tal si usted como mamá perdiera a todos sus hijos? ¿Qué diría? ¿Cómo se expresaría usted? Si ustedes como padres perdieran a sus hijos, perdieran a su esposa o tuvieran una gran tragedia, ¿cuál sería su semblante y cuál sería su respuesta? La esposa de Job está pensando que si su esposo es recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por qué están atravesando esa tragedia? Ahora, como familia lo han perdido todo. Como familia no están entendiendo el favor de Dios, pero adicional a esto hay 3 personajes que llegan a hablar otro tipo de cosas y a sumarse a la tragedia. Así que esta mujer lanza una expresión porque hay un motivo de peso muy grande. Ella fue la que dio a luz los hijos. Y en la dinámica de la vida y en la vida según las Sagradas Escrituras, quien da a luz son las mujeres. Y solo ellas saben lo que cuesta tener un hijo.
Y desde esa perspectiva también tenemos que entender lo que el libro nos dice. Ahora, ¿está sufriendo esta mujer? La respuesta es sí. Y debemos pensar por un instante que este sufrimiento probablemente le lleva a lanzar esta expresión. Ahora, hemos dicho que la mujer da una expresión que para nosotros puede sonar algo extraña, porque esta mujer dice: maldice a tu Dios y muérete. Es el resultado de lo que hay en su corazón, es el resultado de lo que hay en su vida misma. Déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. ¿Qué pensaría usted si su esposo llega a su casa y le dice esto? Piense bien: mija, me terminaron el contrato en la empresa. Pero mija, viniendo de la empresa hacia la casa, me robaron la liquidación. ¿Y se acuerda de la cita médica que tenía? Pues en esa cita me dijeron que tengo ahora una grave enfermedad. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué pensaría usted si fuera la esposa de un hombre así? Ahora, sé que el mensaje es algo muy interesante y pregunto cuáles van a ser las palabras para este hombre. De por sí, las mujeres van a sentir un choque, pero no lo van a expresar, porque las mujeres buscan seguridad desde todo punto de vista. ¿Y cuáles son los pensamientos de una mujer que ve el sufrimiento? No solo de su esposo, porque se puede estar sola, se puede estar en una vida de soltería, pero ¿cuáles son los pensamientos ante una situación tan adversa y tan difícil? ¿Qué harías tú? ¿Qué sale de tu boca? ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque no solo es la pérdida de los hijos, sino, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo. ¿Cuál será la respuesta cuando venga una enfermedad? Cuando venga algo que no esperábamos. Tengan la plena seguridad que muchos de nosotros actuaríamos como la mujer de Job. Por lo menos nos tomaríamos de la cabeza y diríamos: ¿por qué está pasando esto? Y esa es una expresión equivalente a la misma expresión que usa la esposa de Job. Sin embargo, el autor sagrado nos deja implícitamente que ante esta situación no se debe caer en necedad. Ahora debemos preguntarnos: ¿qué es la necedad? Una escritora llamada Joni Eareckson dice que el sufrimiento revela tu verdadero yo. Es decir, que Dios provoca el sufrimiento para que nosotros nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón. Y para que esta mujer pudiera aflorar ese tipo de expresiones, debía venir también el sufrimiento. Ella dice que el sufrimiento muestra las impurezas de nuestro corazón y que el sufrimiento pone de relieve el egoísmo, el egocentrismo que convergen en las mujeres y también convergen en los hombres. Así que respecto de las mujeres cristianas, deben tener un entendimiento de lo que significa el sufrimiento. Por diseño divino, el hombre es quien protege a la esposa. Y Dios es cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer. Es decir, la mujer siempre se va a refugiar en el hombre, porque el hombre es el representante de Dios. Así está diseñado en el plano divino. Ahora, ¿qué hacer con aquellas hermanas que no tienen su esposo o están solas? Bueno, tienen una iglesia, tienen una congregación, tienen unos pastores que deben pastorearlas y deben cuidar sus corazones, o a lo sumo sus padres. ¿Para qué? Para que tengan una figura de autoridad, una figura de acompañamiento y no caer en esa necedad. ¿Por qué? Porque la provisión de Dios es que todos le conozcamos a Él.
Y caer en necedad es proferir palabra desobligante, es decir, palabras que no corresponden y aún terriblemente lanzar palabras contra Dios. No sé cuántos de ustedes conocen a Elisabeth Elliot. ¿Saben quién es Elisabeth Elliot? Fue una mujer que perdió a su esposo cuando era un misionero a los indígenas Aucas del Ecuador. Su segundo esposo falleció de cáncer. Sin embargo, ella en su libro El sufrimiento nos muestra que el sufrimiento son las aguas profundas mediante las cuales conocemos a Dios. Así que cuando esta mujer presenta esta expresión, está dejando aflorar qué hay en su corazón. Y evidentemente ella cae en necedad, lo cual no debemos hacer nosotros, porque es una expresión necia decir, ni aún retienes tu integridad. O sea, aún tú permaneces en tu rectitud, aún permaneces delante de Dios en integridad frente a Él, aún estás ahí para agradar a Dios. Y la respuesta de Job, ¿cuál es? La respuesta de Job dice, ¿por qué hablas como hablan las insensatas? O sea, el texto da a entender que habló en insensatez, no queriendo decir que fuera insensata, sino que la circunstancia la llevó a hablar neciamente. Ahora, hermanas queridas de la iglesia, si hay una situación adversa, difícil, ¿qué deben hacer ustedes, hermanas? A veces decimos, vamos a confiar en Dios. Sí, eso yo lo doy por sentado. Si hay una situación adversa, una situación difícil por enfermedad, escasez, muchas cosas, ¿qué hacer? ¿Qué deben hacer, hermanas? ¿Qué deben hacer ustedes cuando hay una situación difícil? Ahora pongámonos en el plano de los casados. Si por alguna razón estoy atravesando un momento difícil como hombre, si por alguna razón yo estoy atravesando un momento adverso como hombre, ¿cuáles deben ser sus palabras para mí? ¿Cuáles deben ser las palabras de mi esposa hacia mí? Si pierdo el trabajo, sus palabras de sabiduría son, vaya, consiga trabajo rápido. No, eso no habla de la sensatez de una mujer creyente. Si le decimos al esposo ante la enfermedad, mira a ver cómo usted resuelve su enfermedad. No, esa no es una manera sensata, una manera sabia de apoyar a un hombre. La manera como la Escritura habla de que una mujer es ayuda idónea para los varones, en el caso papá, en el caso esposo, en el caso hijos, es con la sabiduría que da el Evangelio. Esta mujer habló insensatamente, no la vamos a acusar porque está en una circunstancia muy difícil. Pero sí Dios llama en esta mañana a nosotros, a ustedes hermanas, a que hablen con mucha sabiduría a sus hijos, a su padre, a su esposo o a quienes tenga por autoridad. Debemos usar la sabiduría que nos da el Evangelio. La mujer sabia edifica. La mujer sabia es la que tiene las palabras de Dios en su corazón. La mujer sabia es la esposa, la mujer, la hermana que medita en la palabra del Señor para que cuando hable sus palabras sean de medicina, no para acabar de sepultar al varón que está al lado de ella. Ella le dijo, ¿usted sigue siendo íntegro? ¿Usted sigue siendo creyente? ¿Usted sigue siendo cristiano? ¿Y para qué? ¿No se da cuenta de lo que hemos vivido? ¿No se da cuenta de lo que hemos perdido? Y esa es una consecuencia de la justicia retributiva del Antiguo Testamento.
Veamos nuestro segundo punto. Número 1, hemos dicho, hermanas, en medio de este sufrimiento, en medio de este dolor que viven, no caiga en necedad como pasó aquí. No caiga en esa necedad. Ahora, ¿qué hacer? Número 2, apele a la sabiduría. Apele a la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? ¿La de los vecinos? ¿La de los amigos? ¿La sabiduría humanista de este mundo? ¿A dónde vamos a acudir? ¿A las vecinas? ¿A los consejos de los amigos? Nancy DeMoss dice que el sufrimiento es una realidad inevitable en este mundo caído, y que en ocasiones las mujeres son llamadas a sufrir haciendo lo correcto, mirando la recompensa celestial antes que los deleites terrenales, y esto por el bien del Evangelio y el avance del reino de Cristo. Sabemos que en medio del sufrimiento que se vive en silencio no es fácil, pero hay una única salida. Hay una única salida, y es Cristo Jesús, su Evangelio, su gracia. El conocimiento del Hijo de Dios es nuestro único y suficiente recurso para todos, para las hermanas, para todos nosotros, para salir avante ante cualquier situación adversa. Es necesario, hermanas, para apelar a esta sabiduría, es necesario que la mente de ustedes, hermanas, viva sometida a Cristo Jesús. Que su mente esté sometida al Evangelio totalmente. Eso les implica estar y seguir siempre fieles a la palabra de Dios. Por eso las hermanas y todos nosotros debemos estudiar todos los días la Biblia. No puede pasar un día donde no leamos este bendito y glorioso libro. No puede pasar un instante. Yo no puedo dejar de leer mi Biblia. No puedo dejar de estudiar la Escritura, porque esa es la manera como yo me someto a las palabras de Cristo. Me someto a su palabra, la estudio, la medito. Y esa consecuencia, nos dice la Escritura, hace de los creyentes que estén siempre o sean vistos como el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Hermanos, si usted no lee la Biblia, estará en la caída de su ocaso. Será un árbol que se envejece. Si como hermanos de la iglesia, llámese hermanos, hermanas, todos los que estamos en esta congregación, si no leemos la Biblia, si no la estudiamos, si pasamos los días sin meditar en ella, entonces nos volveremos como sequedades de verano. Es como si ustedes no comieran, se debilitan. Es como si ustedes dejaran de consumir vitaminas, serían fácil presa del enemigo. El Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo, el antílope, si no tomaba agua, comenzaba a expeler un olor que lo hacía presa fácil de sus depredadores. Por eso era necesario que el ciervo tomara agua, para que nosotros no seamos presa fácil de las circunstancias, de las vicisitudes y toda situación que venga a nuestra vida. Es necesario meditar en este libro, porque en este libro están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y por supuesto están escondidos en Cristo Jesús. Es necesario vivir con una mente sometida a Cristo. Esto se da cuando la Escritura viene a nuestro corazón. El Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de su tiempo, les dijo: ustedes erran, ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras. Así que en el sufrimiento, en el silencio que vivimos, en el dolor que vivimos,
es necesario apelar a la sabiduría. Mientras más llenamos nuestras mentes y nuestros corazones del Señor, de su palabra, más terreno ganaremos cuando vengan situaciones como estas. La Biblia nos dice allí en Corintios, segunda carta, capítulo 10, versículo 5, nos dice que cuando nuestra mente está llena de Dios, llena de su palabra, se puede derribar todo argumento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y que todo esto se lleva cautivo, todo pensamiento, a la obediencia a Cristo Jesús. Y vuelva a pensar en la realidad que puede llegar a atravesar nuestra vida. Piense por un momento los pensamientos que se tienen cuando estamos atravesando momentos difíciles. Yo los he vivido, los viví la semana anterior. Tuve pensamientos que nunca me imaginé tener. ¿Por qué? Porque hay situaciones difíciles, hay situaciones complejas. Hay situaciones que uno dice, ¿por qué estoy pensando esto? Ahora, vuelve y piense en la ilustración que le conté, la pérdida del trabajo de este esposo. ¿Cuáles serían sus palabras para un esposo que pierde el trabajo? Mire a ver cómo consigue trabajo. ¿O qué le dice el Evangelio? ¿Qué dice la sabiduría de Dios? Mira a ver cómo consigue el sustento. O como dice una amiga mía, mira a ver si se mueve. ¿Va a decir eso? ¿O qué decirle a la esposa también en esa misma situación? O poderle decir, mi hijo, el Señor es nuestro proveedor. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más? ¿De dónde afloran las palabras? Algo que me impactó esta semana en la conferencia de ESI es que el expositor decía, el pastor, que en nosotros hay expresiones bíblicas pero que no causan nada, o sea, no causan ninguna expectación. O sea, tenemos mucho contenido bíblico, pero aquí no. Y aquí es donde se necesita lo que nos da las Sagradas Escrituras. Si el esposo perdió el trabajo, ¿cuál debe ser la palabra de aliento? Obviamente la esposa va a pensar en muchas cosas, los hijos, el sostenimiento de la casa, pero ¿qué deben hacer ellos? ¿Qué debe decir una esposa? ¿Qué debe decir? Mi hijo, Dios proveerá. Dios nos ayudará. Dios sabrá sustentarnos. Ahora, si está en enfermedad porque fue a la cita médica y le dijeron, usted tiene una enfermedad, ¿qué debe decirle la esposa? ¿Dios lo sanará? ¿Dios hará un milagro? Bueno, hemos entendido que no siempre Dios sana. Eso es algo real para nosotros. No siempre Dios sana. Ahora Dios sí sana también. El apóstol Pablo tuvo un aguijón. Y dice él en su palabra, y Pablo hablando dice, 3 veces he rogado al Señor. El mismo Pablo oraba por paños y los paños se los ponían para las personas y las personas sanaban. Pero él no fue sano. ¿Y ahí cómo hacemos entonces? Pero lo que sí sabemos es que Dios nos ayuda a cruzar el valle de lágrimas, el valle de la muerte. Dios va ahí con nosotros para sustentarnos siempre, para ayudarnos siempre. Y las palabras de los hijos de Dios es: Dios está con nosotros. Y un salmo que yo lo había leído muchas veces, hermanos, pero debo confesarles en la mañana de hoy que tal vez no lo había entendido, y es el Salmo 27. Dios es mi luz y mi salvación, no temeré. No temeré. ¿De qué de atemorizarme? Y solo decía: Señor, perdona mi incredulidad,
Perdona porque no conozco muy bien tu palabra, ignoro las escrituras. Perdóname y ayúdame, Señor. Ayuda mi incredulidad, dijeron los discípulos del Señor. Tener cuidado con las palabras habla de lo que hay en nuestro corazón. Cuando llegan tiempos difíciles, tanto los unos como los otros deben estar juntos, porque mejor son dos que uno. Y cuando los dos están en la misma perspectiva de las Escrituras, entonces se puede salir avante de las situaciones. Esta mujer, la esposa de Job, de lo cual se mencionan tan solo estos 2 versículos, nos muestra que de comienzo no fue sensata por la circunstancia, pero debía apelar a la sabiduría. El versículo 10 le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Tú estás hablando en necedad, pero debe ser sensata por implicación o por doble vía del texto. Dice: como habla las mujeres fatuas, has hablado. Ahora, la sabiduría que nos da la Escritura nos da una resolución muy grande para todos. Si queremos convertirnos en mujeres verdaderas, hombres verdaderos de Dios, debemos consagrarnos a nuestro llamado. Debemos consagrarnos al propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo? Mediante su gracia, dependiendo de Él todos los días, buscando amar más a Dios con todo nuestro corazón, amar a Dios con toda nuestra alma, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Así seremos hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios, que buscamos cada día el conocimiento de las Escrituras. Y seguramente nuestra mente se cultivará con una relación profunda con Dios. Será así como las Escrituras alumbrarán nuestro camino. Será así como las Escrituras alumbrarán nuestra vida. Será así como las Escrituras alumbrarán nuestro hogar. Y nuestros hijos verán la luz del Evangelio que resplandece en el rostro de los hijos de Dios. Hagan brillar su luz delante de los hombres, sí, pero también delante de sus hijos. Y entonces verán vuestras buenas obras y glorificarán al Padre que está en los cielos. Si apelamos al consejo de las Sagradas Escrituras, entonces Dios se glorificará. Habrá pureza y santidad en nuestra vida. Habrá sumisión, mansedumbre y amor. Mostraremos la debida honra, el debido respeto a nuestro Dios, porque entenderemos que somos creados a imagen y semejanza de Él. Y en ese propósito y en ese direccionamiento, entonces toda situación, toda adversidad, toda dificultad, encontraremos reposo y descanso en el Señor. No se podrá sufrir ya tanto en silencio. No se podrá sufrir, no podemos ya pasar esos tragos amargos solos, sino que ahora tenemos la confianza de Dios. Pero es necesario volver a la Escritura. Así que la mujer de Job, no, la de Lot se quedó jugando a las estatuas de sal. La esposa de Job es vista como una mujer que sufre, que no es sensata, pero que debe apelar a la sabiduría. Y como número 3, debe permanecer en la teología de su esposo. Debe permanecer en la teología de su esposo. Su esposo Job es un teólogo. En el versículo 10, la parte B, dice que
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Este teólogo que aquí se nos expresa, nos presenta una comprensión del bien y del mal. Ahora preguntémonos, ¿será que los hombres de esta iglesia están llamados a ser teólogos? ¿Cuál sería su respuesta? ¿O la teología solamente es para los seminarios, las academias cristianas y para cierto personal de la iglesia que tiene acceso a este lugar, a esa rama? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? La verdad, hermano, todos los creyentes están llamados a ser teólogos. Porque ¿qué es la teología? Es la ciencia que trata del conocimiento de Dios. Y Juan 17:3 nos dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Así que la esposa debía mantenerse en la teología del esposo. Ahora, una vez más, ¿qué tantos hombres estudiosos somos de la Biblia? Y este es un llamado para todos los varones, a que estudiemos la Biblia. Debo decirlo, en eso las mujeres nos están sacando ventaja. Y lo que necesita este mundo, esta realidad, son hombres que crean firmemente al Evangelio. Miren, este es un tiempo hermoso para predicar. Hay mucha sed de Dios. Hay mucha necesidad de Dios. Hay mucha hambre de Dios. Pero Dios va a traer a estos hombres. Nuestra iglesia va a avanzar si es por la locura de la predicación. Pero para eso se requiere ser teólogo. Y un teólogo es aquella persona, estoy hablando de los teólogos bíblicos, conservadores. Un teólogo es aquella persona que por la escritura, que por la Biblia sabe dar respuesta a todas las circunstancias de este mundo. Un teólogo es aquella persona que por la Biblia da respuesta a todo lo que sucede en la realidad de este mundo. En el sufrimiento, por supuesto. ¿Y qué dice Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ahora, ¿cuál es la comprensión del mal para Job? Pues él sabe que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea que ante una realidad adversa, Job no escatima que todo proviene de Dios. Si ustedes recuerdan el libro de Ruth capítulo 1, versículo 20, es una mujer muy entendida y es una muy buena teóloga, digna de imitar. Cuando Ruth vuelve de Moab y vuelve a Canaán, ella dice en Ruth 1:20, y ella le respondía: no me llamen más Noemí, más bien llámenme Mara, es decir, amargura, porque grande es la amargura que el Todopoderoso ha puesto sobre mí. ¿Qué entendía Noemí? Que la amargura y las circunstancias que habían pasado era providencia de Dios. Dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Estaba bien la teología de Noemí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? La respuesta es sí, porque Noemí sabía que la aflicción, el sufrimiento, el dolor y la adversidad vienen de parte de Dios. Ustedes podrán decir: y el diablo es un instrumento para sus fines. El diablo es un instrumento para santificar también, bueno, para obrar en el caso de Job lo que Dios tiene para con su pueblo. Así que si una familia descansa en el conocimiento de Dios, lo primero que van a hacer es adorar a Dios. Porque el conocimiento de Dios en el sufrimiento nos tiene que llevar a adorar a Dios. Y esa es la teología correcta del Evangelio.
¿Qué hizo Job en capítulo 1, versículo 20, versículo 21? ¿Qué dice? Entonces, mire la escena. Entonces está con su esposa y está Job. Perdió todos sus bueyes, perdió todo su ganado, perdió todo lo que tenía. Y ahora, Job, tus hijos acaban de fallecer. ¿Qué hizo Job en ese momento? Dijo estas palabras: pues bien, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Hermanos, si usted en la adversidad, en el sufrimiento, en el dolor de sus vidas, usted no adora a Dios, usted necesita mucho el Evangelio, como yo también lo necesito. Si usted está pasando un momento difícil en su vida, pero usted no se humilla en la presencia del Señor, todavía nos falta para entender el Evangelio. Nos falta pelo para moño en el entendimiento del Evangelio. Job sabe que todo proviene de Dios. Abraham lo sabía, Moisés lo sabía, Pablo lo sabía. Todos los hombres que nos mencionan las Escrituras lo sabían muy bien. Adora a Dios. Pero aquí adorar no es ponerse a cantar. Aquí adorar no es recitar la Biblia, porque esa es una comprensión mala que tenemos de la adoración. Muy mala. Aquí adorar significa: recibo tu voluntad, Señor. Pase lo que pase, suceda. Adorar aquí es la palabra que traduce la Septuaginta aquí es proscuneo, que significa: recibo lo que viene de ti, con mi cabeza postrada en tierra. No importa, Señor, pero yo recibo tu voluntad. Cosa contraria a lo que hacen los que no conocen a Dios. Reniegan, dicen palabras ofensivas, palabras desobligantes. Así que Job le da una lección a su esposa para indicarle que ante el lastre de la situación que estaba viviendo, lo mejor que podían era adorar. Así que una familia que tiene una teología correcta, una familia, tanto un esposo como una esposa que están viviendo momentos difíciles, la teología correcta, el entendimiento de la Biblia, los tiene que llevar a la adoración. Los tiene que llevar a confiar. El escritor de Hebreos nos ayuda a comprender esto, porque él dice: por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y ese pasaje de Hebreos 11 nos muestra una parte de lo que hace la fe. Pero hay otra parte de la fe que dice: por la fe también pudieron soportar la aflicción. Por la fe también, cuando fueron aserrados, fueron con gozo a la muerte. Por la fe aprendieron a sufrir. Por la fe aprendieron a vivir. Por la fe fueron caminando, porque tenían puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y ahora se sienta a la diestra del trono de Dios. Cuando el conocimiento de Dios, el conocimiento del Dios eterno está en nuestra casa, en nuestra familia, las cosas son diferentes, las cosas son distintas. Cuando es consistente la teología del esposo con la de la esposa, entonces el sufrimiento de Cristo es nuestra mayor gloria. Así que, mis hermanos, no se trata de qué tanto sufrimos o qué tanto estamos atravesando. Evidentemente, ni la mujer de Job era de palo, de mármol, no sentía así, sintió, pero también el esposo estaba atravesando un momento difícil. Así que para soportar la aflicción y poder perseverar, no hay que olvidar que hubo un sufrimiento mucho mayor, y que fue el sufrimiento del Hijo de Dios, y que nuestro sufrimiento no se aproxima en nada al sufrimiento que vivió Cristo en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Él sufrió por amor a los escogidos de Él, a los escogidos del Padre, para la gloria del Padre mismo.
Así que, mis amados hermanos,